Ahora que sabemos el concepto de probabilidad, hablemos sobre el término, sobre el riesgo y el concepto de riesgo. El riesgo de desastre, entonces, es la probabilidad de un evento peligroso combinado con la vulnerabilidad de la amenaza. ¿Okay? O sea, es la probabilidad de que se dé la amenaza, de que se dé un tsunami, combinada con la vulnerabilidad del tsunami en una comunidad determinada. El riesgo de desastre, entonces, es la probabilidad de las consecuencias, ¿no? La probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas. Es decir, probabilidad de muertes, lesiones, daños en medios de subsistencia, deterioro de la actividad económica o daño del medio ambiente. Y esto es el resultado de interacciones entre las amenazas, los peligros naturales o humanos y las condiciones de vulnerabilidad. ¿Okay? El riesgo, entonces, lo utilizamos para describir la probabilidad de pérdida de las vidas, las lesiones, los daños materiales, etc. El riesgo se compone de dos factores, como hemos dicho, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza y la vulnerabilidad son dos características que están relacionadas con la probabilidad de crear resultados no deseados. Una forma de representar entonces el riesgo es a través de una función, ¿no? El riesgo depende de dos factores. Depende de la amenaza, de la peligrosidad y también depende de la vulnerabilidad. Y el riesgo va a ser mayor cuando la amenaza es mayor, ¿cierto? La intensidad del huracán es mayor, por ejemplo. Y va a ser mayor también cuando la vulnerabilidad es mayor. ¿Okay? O sea, es directamente proporcional a los dos factores. Y para tener una buena estimación de los riesgos es entonces importante analizar los dos términos, analizar los dos factores, la amenaza y la vulnerabilidad. Ahora, cuando cuantificamos el riesgo, es importante considerar que hay contextos sociales en que los riesgos se producen y que hacen que la gente no necesariamente comparta las mismas percepciones en torno al riesgo. O sea, la percepción de riesgo no necesariamente refleja la probabilidad de una amenaza. Un ejemplo claro es la percepción de riesgo entre viajar en avión y viajar en auto. Para mucha gente, viajar en avión se considera como de mayor riesgo. La percepción de riesgo del transporte aéreo es mayor que la de transporte terrestre. Mucha gente que simplemente no quiere viajar en avión, prefiere viajar en auto. Sin embargo, sabemos que la probabilidad de un accidente, digamos, en avión es muchísimo menor a la de un auto. Es más probable que ocurra un accidente terrestre, ¿cierto? Automotor, que un accidente de aviación. Sin embargo, la gente tiene diferentes perspectivas, diferentes valoraciones de riesgo. Las actitudes frente a riesgo también pueden variar entre una comunidad y otra. Entonces es importante considerar que en ese proceso de cuantificación uno puede encontrar la misma amenaza y la misma vulnerabilidad y entre dos comunidades. Sin embargo, en una comunidad el riesgo y la percepción de riesgo va a ser mayor que en otra. Y esto nos mueve un poco al siguiente punto, que es el término de riesgo aceptable. ¿Qué es un riesgo aceptable? El nivel de pérdida que una sociedad o comunidad considera aceptable depende de los aspectos sociales, económicos, políticos, ¿cierto? Y condiciones técnicas y ambientales. Es decir, la idea de un riesgo cero es imposible, ¿cierto? Puede funcionar teóricamente, pero sabemos que es imposible eliminar completamente el riesgo. Por lo tanto, las comunidades y los gobiernos
están dispuestos a aceptar un mínimo de riesgo, ¿no? Un mínimo de riesgo en donde más abajo de eso simplemente es prácticamente imposible eliminar. Entonces, nosotros debemos vivir con un mínimo de riesgo aceptable. Pongamos un caso. Si ustedes son ciudadanos de un país en desarrollo, probablemente el riesgo aceptable de ustedes es mayor que el riesgo aceptable de un ciudadano en un país desarrollado. Consideremos un ejemplo práctico, que es manejar desde su casa al trabajo de lunes a viernes. De hecho, el riesgo de manejar es mayor, muchísimo mayor, al riesgo que tienen en el trabajo mismo, si es que obviamente estamos hablando de un trabajo de oficina, por ejemplo. El riesgo solo de manejar ida de casa al trabajo y luego regreso de casa al trabajo es probablemente el riesgo más alto que tienen durante todo el día. Sin embargo, ustedes lo hacen porque en cierta forma ustedes hacen un balance, ¿cierto?, de los costos de manejar y por tanto el costo de tener un accidente, un costo esperado de tener un accidente, frente al beneficio de manejar, que es, bueno, ir a trabajar y poder tener una remuneración durante el día, o simplemente ir a trabajar, ir a algún sitio recreacional. Por lo tanto, ustedes están dispuestos a asumir ese riesgo y aceptar ese riesgo porque lo consideran como el riesgo mínimo aceptable. Si no fuera ese un riesgo aceptable, simplemente se quedarían en su casa y no irían a trabajar. Ese riesgo entonces aceptable obviamente depende de distintos factores, depende de cómo ustedes y el resto de la comunidad valora o percibe el riesgo, cómo comparan ese riesgo con otros riesgos a los que están expuestos, como caminar, como el mismo riesgo del trabajo, el riesgo del día a día de vivir en la ciudad donde ustedes viven. También depende del ingreso que ustedes van a percibir cuando van y manejan hacia el trabajo. Entonces depende de varios aspectos culturales, económicos, y deben reconocer que ese riesgo aceptable mínimo que ustedes tienen es distinto al que puede tener otra persona. Ustedes habrán escuchado el caso de gente que vive en países, digamos, donde el tránsito es mucho, o el tráfico, los accidentes de tránsito son menores, o que prefieren no manejar en una ciudad, digamos, tipo Bogotá o Lima o Río de Janeiro, donde el tráfico y los accidentes de tránsito son mayores. Ellos no están dispuestos a aceptar ese nivel de riesgo, ¿no? Es muy alto, no alcanza el nivel mínimo. Por lo tanto, no lo toman. Entonces, esta fórmula que hemos visto y esta forma de calcular el riesgo que hemos visto en la diapositiva anterior nos permite también definir este riesgo aceptable. Ahora, en términos de ingeniería, el riesgo aceptable tiene otras connotaciones. Ingeniería se refiere a factores estructurales y no estructurales que permitan reducir el daño posible a las personas y a los bienes. Y esto se regula con códigos de construcción y prácticas aceptadas en el momento de construir edificios, puentes, etc. En caso, por ejemplo, también de ingeniería de la seguridad en los automóviles. Una serie de regulaciones establecen cuáles deben ser los niveles de resistencia de los cinturones de seguridad, por ejemplo. En una sociedad que está dispuesta a asumir el riesgo, un riesgo muy muy bajo, seguramente se tendrá que invertir muchísimos millones de dólares para tener cinturones de seguridad que protejan frente a todo tipo de accidente. En otros lugares se aceptará unos niveles más altos de riesgo, por lo tanto la resistencia podrá ser menor y el costo de fabricar estos cinturones que resisten un poco menos es menor también. Entonces deben considerar que cada etapa, por lo menos en ingeniería, que cada plan que implica asumir o aceptar un riesgo menor va necesariamente atado a una inversión mayor para reducir dicho riesgo. Otro concepto importante es el de resiliencia.
que es la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad que puede estar potencialmente expuesta a una amenaza, esta capacidad para adaptarse, ya sea resistiendo la amenaza o cambiando, haciendo cambios en su sistema para poder alcanzar y mantener un nivel aceptable de funcionamiento y estructura. Es decir, la capacidad que tiene una comunidad o una sociedad para volver a un estado, al estado anterior, digamos, ¿no? O a un estado similar en términos de funcionamiento y estructura a lo que se tenía antes de la amenaza, antes del desastre. Esto se parece al gráfico que vimos en la unidad primera sobre los efectos del huracán Mitch. Ustedes recordarán lo que pasó con el Producto Bruto Interno en Honduras después del huracán Mitch y cuánto tiempo tomó en volver y recuperar la tendencia de crecimiento que se tenía anteriormente. Claro, eso es un ejemplo bastante orientado hacia términos de Producto Bruto Interno, pero aquí estamos hablando de diferentes dimensiones en que una comunidad vuelve, se recupera y logra establecer niveles, si no iguales, por lo menos similares en términos de funcionamiento y estructura a los que se tenían antes. El gráfico siguiente ilustra este caso. Tenemos un periodo de tiempo en la línea horizontal y lo que mostramos aquí son etapas, ¿no? Antes del desastre, la etapa predesastre, la etapa del desastre, durante el desastre, luego hay una etapa de restauración y finalmente una etapa en donde se vuelve al post desastre y bueno, y eventualmente se recupera la tendencia de largo tiempo. Y aquí ustedes pueden ver dos efectos, ¿no? Uno es el de la resiliencia comunitaria más rápida, que es la línea oscura, continua. Hay un desastre, hay una reducción del desastre, producto del desastre, y luego en la etapa de restauración se recuperan relativamente rápido y se logra eventualmente llegar a la tendencia de largo plazo. Mientras que la de abajo, la línea de abajo, la línea en puntos, muestra que después de un desastre hay un periodo de recuperación, pero nunca más se llega a los niveles predesastre, ¿no? La tendencia es mucho menor a la que se tenía antes. Entonces esta comunidad, la que está representada por la línea en puntos, es menos resiliente que la comunidad representada con la línea continua. Y obviamente esto depende de la magnitud del desastre, ¿cierto? El impacto que tiene el periodo de desastre. Si es muy alto, si tiene unas consecuencias muy elevadas, será más difícil la restauración. También depende del periodo de restauración, qué tan rápido se restaura los niveles, y finalmente si realmente se logran los niveles de funcionamiento, ¿cierto?, que se tenían antes. Hay dos puntos de vista generales respecto al concepto y a la definición de resiliencia. Uno se basa en las comunidades y en la capacidad de la infraestructura de las comunidades, de sus sistemas de infraestructura, esta capacidad para absorber el impacto de una amenaza natural y la capacidad de recuperarse de esa amenaza. Y hay básicamente tres características que definen este punto de vista. En primer lugar, la reducción de probabilidad de fallas. O sea, reducir la probabilidad de que ocurra un daño, una falla en los sistemas de infraestructura crítica. Esto es más desde un punto de vista estructural de ingeniería. El segundo punto es reducir las consecuencias de estas fallas. Es decir, estas son más unas condiciones no estructurales, como sistemas de prevención, organización de los sistemas para reducir los daños de fallas. El tercer punto es reducir el tiempo de recuperación, es decir, reducir el tiempo que se necesita para restaurar los sistemas y volverlos al estado natural o a nivel de predesastre en términos de su funcionalidad. Es decir, esta definición, este punto de vista
de resiliencia es más desde el punto de vista de ingeniería, ¿cierto? De la infraestructura que tiene menor riesgo de fallar o de tener daños, tiene menor riesgo de que estos daños generen consecuencias sobre vidas humanas o impacto social o ambiental o económico, y en tercer lugar tienen un sistema en donde la recuperación de la infraestructura es más rápida. La otra dimensión, la otra forma, el punto de vista de la resiliencia es la capacidad del sistema social para mejorar su resiliencia, cambiando los comportamientos de la comunidad y reduciendo el riesgo basado en las lecciones que se aprenden de desastres anteriores, de manera que se pueda aumentar la protección en el futuro. Es decir, este enfoque ya es más sobre la sociedad, ya no es sobre infraestructura, sino es un enfoque más sobre la comunidad social. Aquí el punto clave es esta capacidad humana que permite que las personas que han pasado por alguna situación adversa se sientan más seguras en el futuro y además se sientan transformadas a través de esta experiencia. Esta capacidad es frecuentemente descrita en formas de capital, como se observa en la siguiente figura. Este gráfico de Muñanga, del año 2007, es un marco conceptual entre las relaciones que existen para distintas formas de capital y la resiliencia en la comunidad. Y aquí, cuando hablamos de capital, no solo nos referimos al capital económico, financiero, que usualmente es el que se considera, o el capital físico, ¿cierto?, que es infraestructura, edificios, puentes, etc. Esta formas de capital abarca diferentes dimensiones de una comunidad. Por ejemplo, el capital social, que está referido a las normas sociales dentro de la comunidad, los niveles de confianza que existen, las redes sociales, ¿no? el tejido de la sociedad. También incluye obviamente el capital económico, los niveles de ingresos, ahorros, inversiones en una determinada comunidad o sociedad. El capital humano, en términos de niveles de educación de la sociedad, niveles de protección en términos de salud, conocimiento en esa sociedad. Incluye también el capital físico, la infraestructura, viviendas, negocios, y también un capital natural en términos de stock de recursos, de tierra, ecosistema, etc. Y la idea es que en todas estas dimensiones de capital se puedan observar condiciones que permitan niveles de resiliencia más alta. Por ejemplo, en términos del capital social, nos referimos a los niveles de confianza, a las normas sociales, a los niveles de redes. Y estos pueden generar o facilitar el nivel de coordinación o cooperación en la comunidad. Pueden facilitar el acceso a recursos. Y si tenemos esas condiciones, esta mejor coordinación, cooperación, este mejor acceso a recursos en la comunidad, entonces la resiliencia va a ser mucho mayor. En el lado del capital económico, el objetivo entonces es tener ingresos que permitan una mejor capacidad en seguros, ¿no?, en sistemas de aseguramiento, sistemas que permitan acelerar los procesos de recuperación, digamos, básicamente ahorros, ¿cierto? Ahorros que puedan permitir lograr inversiones más profundas en el periodo de recuperación después de un desastre natural. En el lado del capital humano, la idea es incrementar el conocimiento, las habilidades para comprender los riesgos que enfrenta una comunidad, incrementar la habilidad que tiene la comunidad para establecer estrategias que reduzcan el riesgo. Y para esto entonces se necesita, como indicador de resiliencia, mejores niveles de educación, mejores niveles de salud, de habilidades, etcétera, que son los que se deben reforzar. En el caso del capital físico, el objetivo es que se facilite la comunicación, el transporte, la evacuación, que se incremente la seguridad dentro de los edificios públicos o dentro de las viviendas, y para ello entonces indicadores de resiliencia estarían dados por
características de la infraestructura pública, de la vivienda, de los sistemas de transporte. Por el lado del capital humano, lo que se busca es sostener todas las formas de vida, ¿cierto? Mantener, proteger el medio ambiente, incrementar la protección de áreas, digamos, verdes, ¿no? O áreas restringidas. Y para esto se necesitan indicadores, ¿no? O un indicador de resiliencia que nos dirá si una sociedad o una comunidad está preparada para hacer este tipo de protecciones al medio ambiente. Están dados por los stocks de recursos, los sistemas de tierra, agua, el ecosistema, etc. Entonces, desde estas 5 dimensiones de capital, este marco conceptual de Munyanga permite identificar estos indicadores de resiliencia que, si se cuantifican, nos podrían decir si una comunidad es más resiliente que otra. Bueno, hemos concluido esta segunda unidad, que es la final del primer módulo, y vamos a hacer unos repasos, un resumen de los conceptos principales. Hemos aprendido qué cosa es una amenaza. Es un evento físico que es perjudicial potencialmente, que puede ser un fenómeno natural o producto de una actividad humana, pero que tiene consecuencias sobre pérdida de vidas o lesiones, daños a la propiedad, interrupción social y económica, o degradación ambiental. Son múltiples consecuencias. La vulnerabilidad, por otro lado, es la condición que está determinada por distintos procesos, pueden ser físicos, sociales, económicos, ambientales, y estas condiciones aumentan o reducen la susceptibilidad de una comunidad al impacto de la amenaza, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que detrás de esta vulnerabilidad estaba, claro, la magnitud de la amenaza, pero también está la exposición a la amenaza, y finalmente cómo la sociedad está organizada para que esta exposición genere menores impactos, es decir, la vulnerabilidad de la amenaza. Estos dos puntos o factores, tanto la amenaza como la vulnerabilidad, son los que definen el riesgo, ¿no? Y obviamente estos dos factores interactúan entre sí, ¿no? Puede haber una mayor amenaza acompañada de mayor vulnerabilidad, y en ambos casos, tanto mayores niveles de amenaza como mayores niveles de vulnerabilidad implican mayores niveles de riesgo. Ahora, el riesgo, dijimos, claro, lo ideal es tener un riesgo cero, pero eso es imposible en la vida real. Por lo tanto, las comunidades, los gobiernos están dispuestos a aceptar un nivel mínimo de riesgo. Y entonces este es el riesgo aceptable. El concepto de riesgo aceptable es este nivel de pérdida que una sociedad o comunidad considera adecuadamente aceptable o mínima. Y también en términos de ingeniería, este riesgo aceptable es cuantificable, ¿no? Y está dado por los códigos de construcción o las prácticas de construcción. Es decir, en el lado de ingeniería, estos riesgos aceptables pueden ser cuantificados. Dijimos también que detrás de este riesgo aceptable existe no solo una cuantificación matemática del riesgo, ¿cierto?, sino también hay una percepción del riesgo. La gente tiene diferentes percepciones, y las comunidades en general tienen diferentes percepciones de riesgo. Y entonces, tanto estos niveles de riesgos basados en la amenaza y la vulnerabilidad, así como la percepción de riesgo, varían entre comunidades. Finalmente, vimos el concepto de resiliencia, que es la capacidad que tiene una comunidad para poder llegar a los niveles anteriores al desastre, o por lo menos niveles que sean aceptables, comparables en términos de funcionamiento y estructura, comparables a lo que se tenía antes de un desastre. Entonces, esta capacidad de las comunidades o sociedades que están expuestas, ¿cierto?, a amenazas, para poder adaptarse y poder finalmente recuperar los niveles anteriores, es
está definido por la resiliencia. Bueno, entonces eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente módulo con la siguiente unidad número 3. Y recuerden que para esta unidad tienen un examen que deben rendir online. Y por favor revisen el programa del curso con las diferentes actividades académicas que corresponden al módulo 1. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente módulo.